tres. Apaga el micrófono que ya voy a compartir en Face. Hola. Compártenos el link, por favor, ¿ya? Para poder compartirlo en los chats y poder compartir en los estados. Listen, casi no se escucha su audio. Hola. Hola, ¿me escuchan ahí? Ya, compártanos por favor el link para poder enviar y para poner en los estados. Ya, perfecto. En este momento le paso. Recuerde que ya estamos en vivo en Facebook. Sí, me están pidiendo igualmente. ¿Qué pasa en la movilidad? ¿Ya? Hasta ahora vamos, están recién conectando. Vamos a esperar a que se conecten un poco más de personas. Listo.
Me avisa, por favor, ¿ya? Seis y 20 vamos a iniciar. Fiebre, porque recuerden que estos pacientes, su herida se les puede infectar, ¿verdad? Entonces, el dolor de 9/10 del principio del tratamiento desapareció a pocos días. Bueno, en este caso aquí ha sido un paciente que tenía muchísimo dolor gracias al uso de los medicamentos, al uso de este apósito que vemos aquí. Disminuyó el dolor porque esto nos va a ayudar a que sane más rápido la herida. Ya tenemos 2 medicamentos que vamos a utilizar. Aquí también tenemos nosotros un plan de prevención de UPP que debemos manejarlo de manera estricta. El primero, ¿qué vamos a hacer? Minimizar o eliminar la fricción y cizalla o cizallamiento. Ustedes ya saben cómo minimizamos o disminuimos este tipo de presión o este tipo de causa que nos provoca la UPP, haciendo que el cambio de las posiciones, colocando almohadillas entre las zonas de contacto. En algunos casos vamos a colocar, disculpen, en algunos casos vamos a colocar películas transparentes o apósitos hidrocoloides sobre las prominencias óseas con el objetivo de disminuir la fricción. Ya vamos a ver también cuáles son los apósitos hidrocoloides. Y como ya se mencionaba el día de ayer, nosotros debemos hacer el cambio de posiciones en el paciente cada 2 o 3 horas. Es lo ideal, lo que debe hacer la enfermera. O el familiar si está a cargo de un paciente en su domicilio, a cargo del cuidado, ¿no? Tenemos aquí una imagen de cómo deberíamos mantener al paciente. Aquí durante las 24 horas, ¿verdad? 2 horas debemos tenerlo en decúbito supino, es decir, boca arriba, perdón. 2 horas en decúbito lateral, ya sea del lado derecho o del lado izquierdo. 2 horas también en decúbito supino, en la mañana podemos volver a mantenerlo. Después, en el almuerzo, por así decirlo, en el almuerzo de ley que el paciente tiene que estar en semi-Fowler, Fowler o en sedestación, ¿verdad? Porque él se va a alimentar y no se va a alimentar el paciente acostado. Después al paciente lo podemos colocar en decúbito supino o también decúbito ventral, es decir, boca abajo también si el paciente tolera esta posición. Todo dependiendo pues de qué enfermedad tenga, ¿no? Si se lo puede o no colocar boca abajo. Siempre para el desayuno, el almuerzo y la merienda, el paciente va a estar sentado, pero solamente un momento. No podemos permanecer mucho tiempo con el paciente en esta posición. Y también decúbito supino, decúbito lateral, decúbito ventral y en sedestación. Esas son las posiciones en las cuales el paciente va a estar. Como ustedes ven en esta imagen. Se colgó. Ya. Tenemos aquí, les he traído una hojita que maneja enfermería,
si manejamos a nivel hospitalario, estos son los cuidados básicos. Este formulario nosotros lo vamos a llenar dependiendo pues de los pacientes. Aparte de las llenado de hojas de escala de Norton o de escala de Braden, que son las más utilizadas, que ya vimos el día de ayer, ¿verdad? Aquí llenamos el nombre del paciente, el mes, bueno, la fecha en la que estamos, la habitación o el número de cama del paciente. Aquí tenemos para todo el mes esta hojita. La utilizamos todos los días. Tenemos la fecha del 1 al 31. Si le hacemos el aseo al paciente, si le hacemos la higiene, el aseo bucal, si lo hacemos en la mañana o en la tarde, aquí están los cambios posturales. Aquí lo tenemos cada 3 horas, pero el cambio postural es cada 2 a 3 horas. Si se le ha hecho en la mañana, a las 9 de la mañana le ponemos un visto. Luego le cambiamos a las 12 del día, 3 de la tarde, 6 de la tarde, 9 de la noche, medianoche, 3 de la mañana, 6 de la mañana y repetimos todos los días. También vamos a valorar si el paciente ha hecho sus deposiciones, si ha hecho en la mañana, en la tarde y en la noche. Acá tenemos nosotros para anotar nuestras iniciales y nuestra función. Aquí tenemos nosotros para unas siglas para ir colocando. Por ejemplo, si la deposición es normal, colocamos la N, que es una deposición normal en la mañana, ¿verdad? Si, la D si es una deposición diarreica, la F si es un fecaloma. Ustedes se han de preguntar qué es un fecaloma. Un fecaloma es unas heces duras, grandes, que están típicas de pacientes estreñidos, ¿ya? También tenemos nosotros si el paciente ha hecho su deposición en poca o en bastante cantidad. Hay que también tomar en cuenta mucho eso y colocar algún tipo de observación que se vaya presentando en el transcurso de las guardias. Esta hojita es muy fácil de llenar. Esto lo llena enfermería de acuerdo a lo que acabo de mencionar. Si se ha hecho los cambios posturales, si se ha hecho el aseo bucal del paciente y si ha tenido o no las deposiciones. Aunque aquí también creo que deberían implementar en este formulario si ha hecho o no las micciones, si el paciente ha orinado o no. También debería estar implementado en este formulario. Bueno, continuando. Tenemos como medidas de prevención las superficies especiales de manejo de presión. Aquí estamos viendo todo lo que son los colchones, las colchonetas antiescaras, los cojines, lo que son las tobilleras, entre otros, ¿no? Nosotros, ¿qué son las SEMS? Las SEMS tenemos estáticas y también tenemos las SEMS en las que podemos causar un movimiento, por así decirlo. Las estáticas aumentan el área de contacto con la persona. Cuanto mayor sea la superficie de contacto, menor será la presión que soporta cada punto del cuerpo. Ejemplo, cojines antiescaras, almohadas, almohadillas de silicona. Aquí nosotros observamos en esta imagen, miren, un colchón estático. Tenemos un cojín también en caso de pacientes que permanezcan solamente sentados y un posicionador de brazos para cama. Miren como la parte de la prominencia ósea del codo no está, tiene como un espacio, ¿no? No está directamente tocando con lo que es una superficie. Luego tenemos las SEMS dinámicas, las que nos van a permitir algún tipo de movimiento en el paciente, varían de manera alternante la presión en los puntos de contacto. Ejemplo, los colchones antiescaras, de esferas fluidificados y camas articuladas. Miren, el más común, el que yo conozco, incluso que he tenido la suerte de verlos en domicilios de pacientes, porque han comprado a los familiares o a los pacientes le han comprado estos colchones, han comprado la camilla que tienen algunos en sus domicilios. Este de aquí, el colchón que está de color crema, hay que tener también muchísimo cuidado, incluso al momento de hacer la higiene, al hacer el cambio de las sábanas, al momento de nosotros de hacer la desinfección de las camas, porque esto tiene así como unas bolitas y en la parte de abajo tiene como unas ranuras
y estas ranuras deben ser bien limpiadas. No podemos medio pasarle una gasa o pasarle un trapito a este colchón. Lo podemos desinfectar incluso con clorhexidina, lo podemos desinfectar con alcohol para que quede limpio, teniendo una buena higiene. Acá tenemos un colchón dinámico. Miren, este es más grueso, el de color celeste. También tenemos unos cojines en el caso de pacientes que requieran de sillas de ruedas. Algo que me llamó muchísimo la atención fue este colchón que tenemos acá, que nos va a ayudar en pacientes que pesen bastante, en pacientes, en este que vemos con la camilla, el de color plomo. El Donus es la gama de SEM de presión altamente de Apex, ideal para su uso en el ámbito sociosanitario. El Donus 3 se recomienda para pacientes con úlceras por presión de grado 3 o un riesgo más alto según la valoración de las escalas. Recuerden que hablábamos de las escalas de Braden. Si valoramos con escala de Braden, si hay una puntuación de 10, 12 o más, este paciente ya tiene un riesgo muy alto de desarrollo de UPP. O también si valoramos con la escala de Norton y tiene 5 puntos, recuerden que era un paciente candidato a desarrollo de UPP, un riesgo altísimo también. Entonces, este de aquí va a ser utilizado en pacientes con UPP de grado 3 o con riesgo de UPP de grado 3 a grado 4. Es un equipo de sustitución, no requiere un colchón de base, ya es un colchón, no vamos a poner abajo el colchón normal de esponja o el colchón que tenemos nosotros en las camas, simplemente vamos a poner este colchón antiescara. Cuenta con alarma, miren, cuenta con alarma, función estática y capacidad para soportar un peso de 180 kilos. Esto es ideal para los pacientes obesos, los pacientes que están con obesidad mórbida. ¿Ya? Aquí también nosotros tenemos lo que son las pierneras, en este caso, o taloneras. Nosotros, ¿cómo debemos mantener al paciente? Las rodillas deben estar semiflexionadas, algo muy importante, para evitar hiperextensión que pueda provocar la obstrucción de la vena poplitea y predisponer a una trombosis. En personas en sedestación debemos utilizar cojines evitando los dispositivos en forma de anillo o rosquilla. Miren, algo de mucha importancia, como ya les dije recientemente, en los pacientes que están en una sola posición, debemos no mantener a los pacientes con las piernas totalmente extendidas o totalmente encogidas, por así decirlo, porque favorece que exista un coágulo de sangre, que pueda presentarse un coágulo de sangre en lo que son las piernas y provocar un tipo de trombosis. Trombosis en las piernas mismas, en las extremidades inferiores, ¿no? Entonces debemos permanecer semiflexionadas estas rodillas de los pacientes. No estar totalmente rectos, sino así semiflexionadas, ¿verdad? Semiflexionadas. Y en este caso nosotros, ¿qué vamos a utilizar en pacientes que están totalmente sentados en sedestación? Podemos utilizar un apoyo a cabezas en la parte de atrás, porque recuerden que ellos van a estar así, de esta forma, y en la parte occipital puede aparecer una OPP, entonces utilizamos un apoyo a cabezas. Incluso podemos utilizar estos como almohaditas que uno se utiliza para ir de viaje, que son así semi redondas, ¿no? Podemos utilizar incluso esas. Utilizamos coderas para poner aquí en el codo para que esta prominencia ósea no quede rozando con la silla de ruedas o con donde está el paciente sentado. Un posicionador de brazos que ya vimos anteriormente. También podemos utilizar manoplas para que los dedos, nuestras prominencias no estén directamente rozando con la superficie. Acá también tenemos las taloneras. Miren los tipos de taloneras que podemos utilizar para que el talón no esté rozando con el colchón o con la superficie que tengamos ahí. Todo esto de aquí son medidas de prevención o son los dispositivos, materiales o instrumentos, como los querramos llamar, para utilizar y así prevenir la aparición de úlceras, ¿no?
Acá tenemos otra forma de prevención. ¿Cuáles son estas? El manejo de la humedad. ¿Cómo vamos a mantener este paciente? Ya lo hemos hablado desde el primer día. El paciente debe permanecer en un lugar seco. No debe estar las sábanas húmedas, no deben estar las sábanas mojadas. Debemos nosotros evitar que la sudoración excesiva, porque hay pacientes que van a tener disforesis, es decir, van a sudar muchísimo y debemos cambiarle de ropa y cambiarle de sábana o decirle que él se cambie si el paciente puede cambiar, si no, mantener a la persona seca, evitando la exposición de la piel, limpiándola lo antes posible con agua y jabón de pH adecuado. Recordemos también que debemos utilizar un jabón, no cualquier tipo de jabón, sino un jabón con pH adecuado. Muchas veces hay jabones para pieles sensibles. Por ejemplo, un jabón que saben utilizar bastante seguido o hemos utilizado para bañar a los pacientes suele ser el jabón de pH Lab, el Activón, incluso que también se puede utilizar. A veces también se hace la higiene con clorexidina, entre otro tipo de soluciones que utilizamos. Entonces recuerden, mantener las sábanas secas, muy tendidas, no puede haber arrugas. También algo muy importante para la prevención, mantener la nutrición e hidratación del paciente. Como ya veníamos viendo desde el primer día, en este caso, en el paciente debemos saber cómo es su nutrición, qué tipo de alimentos está consumiendo, si el paciente está alimentándose de manera enteral o de manera parenteral, que también lo mismo a breves rasgos, y también proporcionar la ingesta de líquidos, que el paciente tome agua. Recuerden que el agua nos mantiene a nosotros hidratados, ¿verdad? Si el paciente no puede alimentarse adecuadamente por la boca, ingerir el agua por la boca, pues quizás lo vamos a hacer a través de una sonda, pero debemos mantener al paciente hidratado. Valorar también es muy importante, valorar si el paciente tiene la capacidad para comer, porque muchas veces quizás sea un paciente con Alzheimer, un paciente con Parkinson, un paciente con algún accidente cerebrovascular y no pueda comer, no tenga la función cognitiva adecuada y no pueda realizar correctamente la masticación. Entonces eso debemos tomar mucho en cuenta porque no es de todos los pacientes tienen sus cuidados individualizados. Todos los pacientes van a tener cuidados dependiendo de la situación que estén presentando. Algo también muy importante que también lo hemos visto anteriormente es ver el peso del paciente o detectar si existe algún tipo de cambio, ¿no? En cambios de peso. Mayormente los pacientes que están hospitalizados, ¿ellos qué van a tener? ¿De qué van a sufrir? De desnutrición. Quizás un paciente llegó al hospital con sobrepeso o estaba obeso y va a estar varios días internado, el paciente va a ir perdiendo peso. Entonces debemos valorar también eso, la pérdida de peso, porque como ya sabemos, el paciente entre más delgado esté, más riesgo de desarrollar UPP tiene, ¿verdad? Algo muy importante también, que se deben realizar las pruebas de laboratorio para comprobar los valores que pueden ser indicativos de desnutrición. En este caso, no solamente de desnutrición, sino también ver si el paciente tiene algún tipo de riesgo de infección. Se le deben hacer algunos exámenes que ya el médico dejará indicando. Nosotros podemos tomar las muestras de sangre o a veces van los compañeros de laboratorio y ya se encargan de la toma de muestra para que hagan el debido estudio. En este caso, el paciente, ¿qué le van a indicar? Que está hospitalizado, ya sea en una unidad de atención o a veces que está hospitalizado en su domicilio. Le van a indicar pruebas como hematocrito, es decir, la biometría hemática. Les van a hacer pruebas de química sanguínea para ver cómo está el colesterol, triglicéridos, cómo está la glucosa en el paciente, cómo está el funcionamiento hepático, el funcionamiento renal, si el paciente tiene quizás algún tipo de riesgo de infección, cómo está la PCR, cómo están, incluso pacientes que les van a hacer exámenes de dímero D, exámenes para ver la coagulación sanguínea, y todo dependiendo pues de la enfermedad que tengan. Pero los exámenes principales que le van a realizar, independientemente de su enfermedad,
va a ser una biometría hemática y el funcionamiento renal, hepático, para ver también, dependiendo de eso, qué medicamentos le van a dejar. Aparte de la enfermedad que está padeciendo, quizás para tratar la infección por la úlcera por presión, ¿verdad? Porque esto causan infecciones y muy graves que ya les venía mencionando ayer y antes de ayer. Bueno, aquí nosotros tenemos los medicamentos o los antisépticos que son más utilizados para realizar las curaciones. Vamos a utilizar compuestos de yodo como la povidona yodada, cadexómero de yodo de liberación lenta, compuestos de plata, incluyendo la crema de sulfadiazina de plata, que ya la vamos a conocer más adelante, poliexanida y betaína y la clorixidina también, que la vamos a utilizar. Miren, el yodo povidín, sea este jabonoso o sea este el povidín normal, es de uso muy común en las úlceras por presión. También es muy utilizado para curar las heridas, incluso para hacer duchas vaginales, pero eso es otra historia, ¿no? No vamos a hablar de las duchas vaginales y nada por ahora. Entonces nosotros utilizamos el yodo povidín después de que hemos utilizado la solución salina. Ya más adelante les voy a ir explicando cómo se va a realizar la curación. Si es una herida leve, una UPP leve, podemos utilizar la solución salina, obviamente con unas gasitas estériles, y luego podemos utilizar el yodo povidín para hacer la asepsia, la antisepsia, la limpieza en el paciente, y también tenemos que enjuagar este povidín. Así como lo utilizamos, vamos enjuagando. ¿Con qué vamos a aclarar? Es decir, enjuagar con solución salina, y podemos nosotros dejar la herida descubierta o también cubierta, todo es dependiendo. Si es una UPP de grado 1, preferible tratar de dejarla descubierta, porque si dejamos con un apósito y luego este paciente se orina, está con ese pañal, puede causar la irritación, puede ser que esta UPP de grado 1 evolucione a grado 2. Entonces tratar de mantener descubierto. También podemos utilizar nosotros la clorexidina, como vemos en esta imagen, la clorexidina para hacer la curación. Este es un potente antimicrobiano, con este matamos muchas bacterias. Y el de acá, el Prontosan, que es del laboratorio de Brown, que son caros. Este tipo de medicamentos son caros de este laboratorio. Es muy utilizado en los pacientes. Es un gel que se va a utilizar para ayudar a que rápidamente cicatrice o se cure esta herida. Miren, ya vamos viendo, podemos utilizar povidín, clorexidina o este medicamento Prontosan, que es un gel, ¿ok? Ya, aquí tenemos a alguien que nos está, un comentario dice, es de sumamente valorar valores de albúmina, un indicador de desnutrición, y a su vez nos ayudará a valorar qué tan efectivo es el proceso de cicatrización. Abraham, tiene usted toda la razón, no sé si sea médico, licenciado o por su conocimiento veo que es personal de salud. ¿Sí? A estos pacientes se les debe realizar exámenes de la proteína de albúmina, porque dependiendo de eso, como le explicó, van a indicar si el paciente está con algún tipo de grado de desnutrición o si el paciente por falta de esta proteína está quizás presentando un edema o una anasarca. Porque recordemos también cuando hay anasarca o edema, está la piel, está todo hinchada, está acumulando líquido, y esta hinchazón que se presenta hace que se lesione más rápidamente. Incluso nos ha tocado a pacientes administrar albúmina. Yo he tenido pacientes que me ha tocado administrar albúmina, que es un medicamento muy caro que vale casi $100. Imagínense administrar albúmina una vez al día, que me ha tocado en pacientes administrar como 4 o 5 por uno diario, ¿no? Entonces, Abraham, muy importante su acotación, su comentario de mucha relevancia, porque también dependiendo de ciertas proteínas vamos a tener el proceso de cicatrización, sea este rápido o lento. Gracias, Abraham. Miren, aquí tenemos nosotros un tejido de granulación.
¿Se acuerdan lo que yo les enseñé, lo que les venía mencionando? Cuando nosotros tengamos un paciente que esté con tejido de granulación, esto que se ve como la piel, como saben decir, está la carne vivita, está rojito, este tejido de granulación nos indica que ya la herida está cicatrizando. Esto es como ustedes ven una carne molida, así como que ustedes cogen la carne molida, saben que es como puras bolitas, ¿no es cierto? El tejido de granulación es un tejido sano. Este tejido no puede ser manipulado con pinzas que voy a coger y hacer arrastre, no. Este tipo de herida que ya está con un tejido sano debe ser incluso irrigada, es decir, debe curarse de una manera adecuada. No vamos nosotros a lanzar directamente a presión quizás la solución salina, sino hacer caer por gotitas o con una jeringuilla hacer caer de lo más despacio posible para que el tejido se conserve. No podemos aquí hacer arrastre. En el tejido de granulación no vamos a cortar. No podemos esto estar tocando con fuerza. Siempre se debe hacer con delicadeza. Incluso hay medicamentos o apósitos que nos favorecen a que el tejido de granulación sea acelerado, porque este es un indicador de que nuestra herida está cicatrizando y que rápidamente o en unos días ya se va a cerrar la herida, ¿verdad? Miren, tejido de granulación, acá tenemos un tejido, bueno, no se ve necrótico en esta imagen, pero sí se ve que tiene pus. Este tejido de aquí donde está el mouse, el puntero, esto está con pus, ¿verdad? Muchas veces aquí solemos tener como una caracha y me ha pasado que algunos pacientes me han dicho, miren cómo está mi herida, ya está cerrando, está con la carachita, está negro, ¿no? Pero esa caracha se conoce como costra. Dicen, está con la carachita negra y está cerrando bien bonito, pero me va a quedar aquí negro. No, nosotros, en la imagen de más arribita se ve algo negro, ¿no? Nosotros esto debemos de levantar, debemos cortar, debemos sacar, porque debajo de esta caracha negra que se ve está el pus muchas veces, o debajo de esa caracha negra tenemos bastante sangre, tenemos líquido sanguinolento, incluso encontramos coágulos de sangre, que eso nunca va a cicatrizar y se va haciendo una tunelización o caverna, se va haciendo un hueco. Por ejemplo, veamos esta imagen. Tiene por ahí unos coágulos de sangre, ¿verdad? La piel está negra, que incluso ayer la estuvimos analizando. En este caso, si tuviéramos esta caracha negra, tendríamos que levantar, porque debajo de esto se va carcomiendo, se va haciendo más hueco, y este hueco pues, puede llegar al hueso, como ya vimos. Entonces, si ustedes ven una herida que está negra, una cosa es una carachita que nosotros vemos de color cafecita, otra cosa es ver algo negro, algo necrótico, que eso se debe levantar, así sea que al paciente le duela. Por eso nosotros vamos a utilizar también anestesia. Dice el paciente, no me levante eso. No, ustedes tienen que coger su pincita o la tijera e ir cortando e ir levantando. No van a hacer eso en un solo día, lo van a ir haciendo poco a poco. Lo van a hacer, quizás hoy día cortaron un poquito, un pedacito, pero estaba sangrando mucho y el paciente ya presentó molestia. La siguiente curación lo van a seguir cortando y retirando, ¿ya? Lo que está negro. Como les vuelvo a repetir, el tejido de granulación, esto que vemos aquí, no debemos cortar, no debemos hacer la curación con fuerza. Incluso en el tejido de granulación, ya no es necesario utilizar povidín. Ya no es necesario utilizar clorhexidina, porque este tejido de granulación está muy bonito. Si ven, es una herida que está bastante sana, es una herida que va a estar drenando líquido, sí, pero el plasma, el líquido, el agüita, como saben decir, ¿no? Aquí simplemente podemos utilizar solución salina, nada más, y no estar colocando otro tipo de soluciones, porque esto ya es un tejido sano. Miren, aquí sí tenemos la imagen del tejido necrótico. Aquí sí hemos tenido. ¿Sí ven? ¿Qué productos vamos a utilizar dependiendo del grado o del estado de la úlcera por presión? Tenemos un tejido necrótico, el que yo les mencionaba. ¿Sí ven? Toda esa caracha negra que incluso está bien pegada, está como
que usted tiene que ir cortando poco a poco los bordes e ir alzando con la pinza e ir pasando por debajo estas cositas, las partes de la tijera para que vaya saliendo. Debemos sacar hasta lo último del tejido necrótico, del tejido que está muerto. Esto tiene una isquemia, está muerto, esta zona. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer el desbridamiento, es decir, el corte, ir sacando. Vamos a utilizar colagenasa o colágeno más un apósito. Esto es lo que nosotros utilizamos cuando tenemos una herida con caracha negra. Nosotros vamos a eliminar tanto el tejido que está con pus como el tejido necrótico. En el tejido que está con... Sí, se me escucha porque tengo conexión inestable. Sí, ¿Se me Lizeth, escucha sí en se el le aula? escucha, sí se le escucha. Ya. En el tejido que está con pus, nosotros también vamos a hacer un desbridamiento. ¿Qué más vamos a hacer? A colocar hidrogel más un apósito secundario en ausencia de exudado. Es decir, cuando ya no tengamos el exudado, que es el pus, es la secreción purulenta, podemos utilizar el apósito. Además de esto, podemos utilizar estos medicamentos como alginato, hidrofibra, espuma o cualquier otro tipo de productos de curación en ambiente húmedo cuando haya exudado. Cuando tengamos nosotros la presencia de secreción, utilizamos este tipo de medicamentos, que incluso lo tenemos más adelante para que los vayan conociendo. También, ¿qué hacemos? El desbridamiento, vamos a seguir cortando, y la combinación de cualquiera de ellos. Es decir, podemos combinar, hacer el desbridamiento y utilizar lo que son estos apósitos o hidrogeles. Luego tenemos nosotros ya, miren, hemos tenido esta herida bien fea. Después de esto que está negro, ha pasado, ha mejorado, ¿verdad? Tenemos una herida ya con pus, ya no está totalmente negro. Después tenemos una herida con tejido de granulación, que vemos aquí que está toda rosadita, ¿no es cierto? La parte que tenemos de pus ya ha desaparecido, hemos limpiado, hemos sacado con las pinzas, y nos ha quedado solamente el tejido de granulación. Puede haber o no exudado, es decir, puede haber o no que se moje el apósito o la gasita por lo que está drenando, ¿no? Puede ser nulo, escaso, moderado o abundante. Vamos a evitar la maceración. ¿Qué es la maceración? Evitar que esto se haga como un color amarillo, como un color crema, entonces evitar la maceración. ¿Cómo nosotros utilizamos? ¿Qué utilizamos? Hidrogel más un apósito. Esta herida debe quedar cubierta. Aquí no podemos dejar al aire libre. Cubierta, porque si dejamos al aire libre, se puede infectar el tejido de granulación y todo nuestro trabajo que hemos venido haciendo en el transcurso de los días o semanas, lo vamos a echar a la basura. Estas heridas cubiertas, como ya saben, con un apósito que sería lo ideal, y luego de ese apósito colocamos una venda, dependiendo de la grandeza de la herida, si es grande o pequeña. O si no, utilizamos un apósito y cubrimos con un esparadrapo. Podemos también utilizar alginato o hidrofibra más un apósito secundario. En tejido de granulación no hay mucho que hacer. En esta curación incluso es rápida, porque como les dije, utilizamos más que nada solución salina, porque ya está cicatrizando, porque ya no hay infección. Lo que sí, el hidrogel y el apósito para que nos ayude más rápido a cicatrizar, y el apósito para que proteja la herida de los factores externos, como son las bacterias, ¿verdad? Porque en nuestro ambiente hay muchísimas bacterias. Luego, miren, tenemos aquí una herida que está con hipergranulación. Aquí tenemos nosotros demasiado tejido de granulación. Entonces, si hay demasiado tejido de granulación, esta herida puede quedar fea, puede quedar incluso como, no sé si ustedes han visto, que queda como una cicatriz montada. En este se me olvidó el nombre, la terminología. Ay, no sé si alguien se acuerde. Coloide, no. Bueno, no recuerdo en este momento, ¿ya? Cuando queda así muy grande una cicatriz
cuando les vacunan, por ejemplo, les ponen la BCG, queda así una cicatriz muy grande, ¿verdad? Ya, puede quedar así. En este caso de heridas, ¿ahí qué vamos a necesitar? Debemos eliminar el tejido, eliminar el exceso de tejido de granulación. No podemos quedar con una herida sobresalida, ¿no? ¿Qué hacemos? Se puede colocar la crema de nitrato de plata y una pomada de corticoide. En este caso, el doctor indicará la crema de corticoide, como puede ser una crema de betametasona, para colocación, para que no siga saliendo más tejido de granulación. ¿Estamos de acuerdo? Acá tenemos nosotros, miren esta herida que está bien fea, que se ve esto amarillo. Muchas veces también hay pacientes o hay heridas que están con esto amarillo más un tejido de granulación. Entonces ahí sí debemos hacer el arrastre, debemos hacer, como decir, sangrar esta queloide. Muy bien, queloide, gracias Lady. Queloide es la palabra que no recordaba, que no nos quede un queloide, ¿verdad? Queloide es lo que nos queda una cicatriz grande, como así muy feo, ¿no? Gracias a Lady y a Abraham, cicatriz queloide, muy bien. Entonces tenemos nosotros, en este caso de herida que les mencionaba, que está con pus y a veces está con pus y un poquito de tejido de granulación. Ahí debemos retirar. Debemos también tener en cuenta que muchas veces quien no tenga mucha experiencia en curaciones de heridas, dicen, no, pero si esta es la grasita. Muchas veces el pus lo confunden con la grasa y no es grasa. Porque recuerden que hay heridas, hay UPP que afectan lo que es el tejido adiposo, es decir, la grasa, y la grasa se ve de color amarillo. Entonces hay que tener muy en cuenta que el pus es una secreción que nosotros vamos sacando, ya sea con la pinza anatómica o la pinza quirúrgica, vamos a ir retirando y teniendo en cuenta que debemos hacer sangrar la herida. Claro, teniendo en cuenta que el paciente no tenga mucha molestia, porque al hacer sangrar un poquito la herida, estamos haciendo que esto oxigene, que las células trabajen y el proceso de cicatrización se vaya acelerando. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos una herida con presencia de sospecha de infección? Esta herida ni siquiera tiene presencia de sospecha, esta herida está infectada. Vamos a presentar exudado, sí, o también no puede presentar. Nuestro objetivo será reducir la carga bacteriana. ¿Qué se va a utilizar? Un hidrogel, apósito de plata, más un apósito secundario. Aparte de eso, se puede utilizar gel de polihexanida. Lo que vimos primerito, este tipo de gel, podemos utilizar apósito secundario. Además, utilizar apósito de plata, soluciones o apósito secundario, lo mismo que ya hemos venido mencionando. No solamente la herida se va a curar ya con el hidrogel o los apósitos, sino esta herida ya es de valoración médica. Quizás el médico deje algún tipo de antibióticos, ya sea por vía oral, antibióticos intravenosos, o puede dejar antibióticos intramuscular, dependiendo de la bacteria que está afectando a esta herida, porque puede ser estreptococos, estafilococos. Bueno, los estreptococos son las bacterias más comunes, ¿no? También tenemos aquí nosotros una herida muy fea, que está necrosada, ha habido una isquemia, que está con esta parte negra que ya hemos venido mencionando, y aquí se ve un hueco prácticamente, hay una tunelización, una caverna. Estas heridas normalmente van a ser la mayoría con un tipo de olor desagradable. ¿Qué provoca el olor desagradable? Pues la presencia de las bacterias, ¿no? Algunas que quizás no tengan algún tipo de olor, va a haber también mayormente bastante presencia de exudado o de secreción. Nosotros, ¿qué vamos a buscar aquí? Eliminar el olor, evitar el olor en el paciente, porque recordemos que el mal olor no solamente va a afectar de forma física al paciente, sino de forma psicológica, de forma social, entre otras, aparte de afectar al familiar, que él también se va a poner triste, va a estar con algún, va a estar molesto, va a estar quizás indignado, entre otras cosas, ¿no? Entonces tratamos nosotros de evitar el mal olor. Utilizamos también apósitos de carbón, que ya van a ir viendo más adelante cuáles son los apósitos de carbón.
Podemos utilizar hidrofibra o un apósito secundario. Miren, aquí tenemos ya una herida que está en proceso de epitelización, una herida que ya está casi cerrando, ¿no es cierto? Una herida que está ya unos días más y se cicatriza. ¿Qué utilizamos aquí? Utilizamos ya simplemente colágeno. El colágeno es una proteína que nos va a ayudar rápidamente a cerrar esta herida, a cicatrizar, más un apósito, porque debemos tener esta herida cubierta, como ustedes ya saben. Y finalmente ya tenemos nosotros aquí una herida o una piel íntegra. Claro que ha quedado una cicatriz, ¿verdad? Porque esto es el recuerdo de que tuvieron una herida, de que tuvieron una UPP. Hay veces que queda una cicatriz muy, muy suavecita o muy finita y hay veces que quedan queloides, como ya lo mencionaron los oyentes, ¿no? Entonces, miren, cuando tenemos ya la piel íntegra, ya no vamos a utilizar incluso nosotros aquí povidin, ya no vamos a utilizar clorexidina, no vamos a utilizar otro tipo de cremas o soluciones, simplemente podemos hacer la curación con solución salina. Y en esta piel íntegra, a ver, les pregunto, ¿la cubrimos o ya no cubrimos la piel? Aquí en la piel donde se ve solamente enrojecido, ¿cubrimos o ya no es herida? Ya, Lady dice que ya no cubrimos la piel. Muy bien, aquí ya no es necesario el uso de apósitos o el uso de alguna gasa para cubrir. Ya mantenemos al aire libre para que siga. Quizás a veces está un rojito, así bien rojito, ¿no? Entonces hacemos que esté al aire libre, pero que el paciente esté con debidos cuidados, porque no vamos a dejar al paciente que esté con animales, que esté en zonas donde exista mucha suciedad, ¿no? Entonces dejamos la piel que esté descubierta, pero sí se va a colocar cremitas como óxido de zinc, que incluso estas nos ayudan para las escaldaduras, que esa utilizan mucho las mamitas con sus bebés, incluso se utiliza en pacientes que están con pañal mucho tiempo, entre otras. Podemos utilizar también ácidos grasos hiperoxigenados, como el que vimos primerito, como este tipo de gel o ácidos grasos, que son como unos aceites. Incluso aquí podemos utilizar cremas con vitamina E. Bueno, en epitelización podemos utilizar cremas con vitamina E, aparte de utilizar colágeno, ¿no? Para que nos ayude más rápido a cicatrizar. También hay cremas con vitamina C. Yo cuando mi mami estuvo hace un año justamente muy enferma con su pierna, tuvo un accidente, utilicé un montón de cremas de las que ya estoy mencionando, utilicé cremas de vitamina C, crema de vitamina E, utilicé incluso el Caltostab, que es un apósito en forma de lana que favorece la cicatrización, pero bueno, eso es en heridas, no les he traído aquí en este día, pero sí otros similares, ¿no? Que también podemos utilizar. Entonces, en la piel íntegra, nuestro objetivo es restablecer el film hidrolipídico protector de la piel, es decir, mantener la piel ya normal o casi normal, porque esta herida ya ha cicatrizado. Miren, qué bonito es que uno haga una curación y que esté una herida muy fea, dejarla así, con una leve cicatriz, con una leve costra, o como que aquí no ha pasado nada, porque a mí me ha pasado que he tenido heridas muy profundas y han quedado como si nada, una piel totalmente íntegra. Miren, los productos de apósito secundario, ¿cuáles son? Hidrocoloides, espumas que se pueden utilizar, también denominadas hidropoliméricos o hidrocelulares, gasas y compresas. A ver, nos dice Lady que solo utilizamos cremas con óxido. Sí, Lady, en piel íntegra podemos utilizar cremas con óxido de zinc o también ácidos grasos o incluso cremas humectantes. Ya no vamos a utilizar el óxido de zinc siempre, sino ya utilizamos cremita humectante para que la piel pues se mantenga hidratada, ¿no? También tenemos acá nosotros, miren, aquí les he traído las cremitas
que utilizamos y cuáles son. Por ejemplo, los productos para prevención y tratamiento, ácidos grasos hiperoxigenados. ¿Cuándo utilizamos? Cuando queremos prevenir la presencia de UPP o vamos a tratar la lesión en estadio 1, cuando está rojito. O cuando utilizamos, cuando ya está totalmente cicatrizada la herida, como vimos en la piel íntegra en la diapositiva anterior. Miren, el Inovera es un ácido graso hiperoxigenado, incluso también es del laboratorio Brown, que son caros. Este de aquí yo tenía una paciente que le hacía curaciones y ella me dice que las había traído de Quito, porque aquí no había encontrado en ciertas farmacias. Quizás encuentren en Fibeca o en Machala, no sé en qué farmacias, pero no es muy común encontrar este tipo de medicamentos y son caros estos ácidos grasos. Entonces, miren, hay que tener bastante cuidado también con eso. Imagínense que a usted se le caiga, le toca pagar eso. Tenemos entonces apósitos de plata. ¿Cuándo utilizamos? Cuando tenemos lesiones superficiales o cavitadas con signos de colonización crítica o infección. ¿Qué hablamos de colonización? A ver, Lady, Abraham, ¿qué es la colonización? Tengo una pregunta de Lady también que responder. No sé si me ayuda fijando Ana Paula, ¿puede fijar esa pregunta para que no se pierda? Las preguntas que tengan ustedes, déjenlas al final, por favor, ¿ya? Bueno, Lady pregunta, ¿se puede volver a reactivar la UPP si la piel ya está íntegra y no tiene el debido cuidado? Pues claro que sí. Si nosotros hemos hecho una curación de una UPP en la región sacra, que es la más común, ¿verdad? Ya quedó la piel íntegra, hicimos un trabajo excelente. Si este paciente continúa en esa posición o no tiene los debidos cuidados, esta herida incluso se puede volver a hacer más fea. Se puede reactivar, claro que sí. Es como que usted tenga una herida ha sufrido alguna vez de un esguince, se ha doblado el talón, estaba jugando pelota, digamos así, se dobló el pie, tuvo un esguince de grado 1 y luego no tuvo los debidos cuidados, volvió a tener otro esguince. Claro que puede ser de grado 2, puede ser más, puede afectar mayormente, incluso se puede infectar. Así que no porque ya hemos curado la herida, ha quedado bien bonita, ya no se va a volver a abrir o se va a volver a hacer una herida. Se puede volver a hacer y más fea incluso. Ya, también tenemos nosotros, a ver, la pregunta, ¿qué era una colonización crítica? Para Lady que está muy activa. A ver, chicos, necesito su participación. Hoy es el último día, ¿ya? De aquí ya no hay webinar de UPP. Hoy pueden preguntar todo lo que ustedes quieran saber, todas sus dudas. ¿No? Bueno, una colonización crítica es la presencia de muchísimas bacterias que están causando la infección. Como ya lo dice ahí, puede haber signos de colonización crítica o infección. Y un signo de colonización crítica es la presencia del pus. Si tenemos pus nosotros en una herida, quiere decir que nuestras defensas, que nuestros glóbulos blancos han estado peleando muchísimo con las bacterias para tratar de que no siga avanzando la infección, y como estas han estado peleando, hay una muerte de glóbulos blancos, hay una muerte de bacterias también. Entonces por eso se forma el pus, porque ha habido una fagocitosis, es decir, el glóbulo blanco se ha comido esta bacteria y para saber nosotros, esto presenta pus. Cuando hay pus es porque ha habido una pelea entre glóbulos blancos y las bacterias, así de fácil, ¿ya? Cuando nosotros tengamos,
o vayamos a utilizar un apósito de alginato cálcico, ¿en qué tipo de lesiones lo hacemos? En lesiones exudativas, profundas o cavitadas. En lesiones que tengan ese hueco que nosotros vemos ahí, en lesiones que estén supurando bastante, que esté saliendo bastante secreción, utilizamos el alginato cálcico. Aparte de esto, cuando hagamos el desbridamiento, es decir, el corte, sacar todo este tipo de material muerto, necrosado, lo que está con pus, etcétera. O en presencia de humedad también utilizamos este apósito por su carácter hemostático en desbridamiento cortante con sangrado. Porque ya saben que debemos hacer sangrar y aparte de esto hay que tener mucho cuidado, no porque hay que hacer sangrar, vamos a hacer sangrar, ¿no? Sino tener en cuenta que de no romper algún vaso grande o alguna venita, hay que tener también muy en cuenta eso. Y también utilizamos este apósito para ayudar a detener el sangrado, podríamos así decirlo. Tenemos apósitos de espuma de poliuretano, también denominados hidrocelulares o hidropoliméricos. ¿Cuándo utilizamos estos apósitos? Cuando nosotros queremos usar una protección en las prominencias óseas o zonas sometidas a presión o fricción. Ya saben que las prominencias óseas más notorias son los codos, son los talones, las rodillas, la parte sacra, la parte de los omóplatos, son en donde se nota más el hueso, ¿verdad? Ahí podemos utilizar este tipo de apósitos. También cuando tengamos algún tipo de lesión superficial o profunda que esté supurando, que esté con exudado. O como apósito secundario podemos utilizar también el apósito de poliuretano. Apósitos de hidrofibra. ¿Cuándo utilizamos? Cuando hay lesiones exudativas profundas o cavitadas. Apósitos hidrocoloides. ¿Cuándo utilizamos? Cuando hay lesiones superficiales poco exudativas y como protector de la piel en la segunda piel. Este apósito hidrocoloide nosotros lo vamos a utilizar cuando tengamos una UPP de grado 2 o quizás una UPP de grado 3, pero que es leve, es apenitas que están formándose, ¿ya? Ahí utilizamos para que nos ayude rápidamente a seguir cicatrizando. Colagenasa, aquí tenemos una crema de colagenasa que es el Iruxol, muy utilizada, incluso yo lo utilicé cuando mi mamá me dice las curaciones. En este caso nosotros utilizamos la colagenasa cuando hacemos el desbridamiento, cuando vamos cortando, cuando vamos sacando todo el material purulento, lo que está dañado, ¿verdad? Y el colágeno utilizamos en el caso de lesiones superficiales o en fase de epitelización, en fase de que ya está cicatrizando, que ya tenemos nosotros ya la piel regenerándose. Miren, aquí tenemos el apósito antibacteriano de alginato de plata, que lo vamos a colocar. Tenemos el ácido graso que ya les mencioné y tenemos la crema de Iruxol. Esta crema es muy utilizada, el Iruxol. Tiene colagenasa más cloranfenicol. Es decir, tiene esta crema como decir colágeno más el cloranfenicol que vendría a ser como un medicamento antibiótico que nos va a ayudar a prevenir la infección, ¿verdad? Entonces, miren, vayan anotando en sus apuntes que este tipo de cremas podemos utilizar dependiendo de la gravedad de la herida. Ya saben, no pueden utilizar ácidos grasos en herida que está en UPP grado 4, que está toda necrótica. Eso utilizamos cuando ya está regenerándose la piel en UPP de grado 1 o cuando queremos evitar una úlcera por presión. Y el Iruxol utilizamos cuando también ya está cicatrizándose, ¿verdad? Tenemos las siguientes cremitas y que son muy utilizadas. Tenemos acá también el hidrogel en apósito o en estructura amorfa. Utilizamos cuando hay también desbridamiento, favorece el tejido de granulación, el hidrogel, como vemos en el Tegaderm, que dice Tegaderm hidrogel. Este es un gel, su palabra mismo lo dice, que lo podemos colocar
cuando ya haya el tejido de granulación o cuando ya hemos limpiado todo para que nos ayude al crecimiento del tejido de granulación. ¿Y cuál era el tejido de granulación? A ver, ¿cuál es el tejido de granulación? Respondan, por favor. Ahí está la licenciada Campoverde. Buenas noches, licenciada. Un gusto que esté presente. Mi docente de titulación en la Universidad Técnica de Machala. Un gusto que esté ella presente el día de hoy. A ver, compañeras, ¿cuál es el tejido de granulación? ¿Quién se acuerda? No, Lady, estamos mal. Tejido de granulación no es el que tiene pus. Ya, Abraham dice, el tejido de granulación es el que se ve en forma de carne molida. Nada más explícito que acordarnos como la carne molida. Y la carne molida que tiene como unas bolitas, ¿verdad? Regresemos a la diapositiva de tejido de granulación para que vean. Aquí está. Miren, este es el tejido de granulación. Ahí está. El tejido de granulación. Si ven, es como ver unas bolitas de carne molida. Este es el tejido que ya está sano. El tejido necrótico, lo que está negro, lo que está con pus, lo que está isquémico, es el tejido que no nos vale, que debemos cortar, que debemos desbridar. El tejido de granulación, vuelvo a repetir, este tejido no se debe curar haciendo fricción, ni pasándole una gasa con pinzas. No, aquí debemos hacer quizás solamente con solución salina y con una jeringuilla simplemente irrigando con mucha delicadeza, porque este tejido no podemos lastimar, este tejido no podemos cortar, porque esto nos indica que ya está en proceso de cicatrización normal. Luego de que el tejido de granulación vaya cerrando, tenemos la epitelización y finalmente vamos a tener, bien, aquí está el tejido de granulación, acá tenemos mucho tejido de granulación. Cuando hay mucho y nos va a quedar como una cicatriz queloide, utilizamos corticoides para ir eliminando mucho de esas bolitas del tejido, ¿no? Y finalmente, una vez que hemos tenido la epitelización, que como vemos aquí, va cerrándose la herida, tenemos la piel íntegra, la piel que nos queda casi normal. Entonces, no se olviden. Nosotros utilizamos el hidrogel, ese Tegader hidrogel que dice cuando queremos favorecer el tejido de granulación. Si ven, todo tiene su razón de ser, no se utiliza cualquier tipo de crema, no, yo le voy a poner esta crema aquí cuando está con pus, no. Todo tiene su proceso y tiene su razonamiento científico, por así decirlo, ¿ya? Tenemos nosotros también películas de barrera, protección de la piel perilesional o zonas sometidas a humedad constante o frecuente. Permite ver la lesión y retirarla fácilmente. Estas cremas de barrera, como ustedes ya saben, es la que tienen óxido de zinc y las que tienen vitamina E. Aquí les he traído una cremita de Tena, de esta marca de pañales incluso, miren, ven. Pueden utilizar, pues cuando utilicen ese tipo de pañales o este tipo de protectores de cama, esto causa humedad y por eso utilizamos esta crema para evitar la humedad, ¿sí ven? Aquí mismo incluso viene de la marca de los pañales Tena. Entonces utilizamos esta crema que es con óxido de zinc más vitamina E. ¿Estamos de acuerdo? Ya, tenemos nosotros aquí las pomadas de óxido de zinc. Volvamos a ver. ¿Qué nos ayuda? A proteger la piel. Las pomadas de óxido de zinc deben ser retiradas con productos de base oleosa antes de ser aplicadas de nuevo. Algo muy importante. No sé si tengo la imagen aquí. Voy a retroceder ya. En esta imagen, ya. Aquí tenemos la imagen. Voy a hacer un poquito más grande. Ay, no. Escapar, sí. Ya. Tenemos esta imagen, ¿no es cierto? A este paciente me imagino que le estaban colocando óxido de zinc. La crema
que es incluso para la pañalitis, para las escaldaduras. Como nos indica la teoría, debemos eliminarla con una sustancia incluso que sea oleosa. ¿Qué es una sustancia oleosa, Abraham, Lady, licenciada Carolina Calderón? ¿Qué es una sustancia oleosa? A ver, necesito la participación. Una sustancia oleosa, ¿qué es? ¿Qué será? Ya, Lady, muy bien. Una sustancia oleosa es una que sea en forma aceitosa, grasosa. Muy bien, a los dos participantes. Entonces, cuando nosotros vayamos a retirar el óxido de zinc, antes de volver a colocar esta crema, no solamente hacerlo con agua, sino con una sustancia oleosa. ¿Y qué sustancia oleosa podemos utilizar? Los ácidos grasos hiperoxigenados, incluso con esto podemos nosotros retirar, o también con algún tipo de aceite humectante podemos retirar para que salga lo último. En este paciente no le han hecho una buena limpieza, no han utilizado una sustancia aceitosa, grasosa, por eso tiene todo blanco, porque el óxido de zinc es una crema que incluso es como grasosa mismo, bueno, no grasosa, es pegajosa, se queda bien pegado, porque yo he utilizado óxido de zinc, y si no se limpia bien, esto queda como grietas, sobre todo si colocamos en los pacientes en la parte de las entrepiernas, por así decirlo, o en los niños cuando colocamos para tratar la pañalitis. Entonces, si no se limpia bien, esto queda grietas y estos filos que quedan en la parte de la entrepierna puede tener mal olor, puede haber la proliferación de bacterias y puede causar una infección. Entonces, siempre limpiar bien el óxido de zinc con una sustancia que sea grasosa o aceitosa, ¿ya? Miren, algo que parece súper sencillo, pero de mucha importancia. Aquí estábamos. Ya, Abraham nos dice que producto de base oleosa podemos utilizar el de ácidos grasos hiperoxigenados. Incluso no les sabría decir si podríamos utilizar quizás aceite Johnson. Ahí nos queda una duda incluso. Una duda para la ponente también, ¿ya? Y también para que ustedes vayan a consultar. No siempre saben, no siempre el ponente va a tener toda la razón. Así que ustedes también vayamos a consultar todos de una vez. Tenemos también nosotros la sulfadiazina argéntica, más conocida como sulfadiazina de plata. Este es un tratamiento del segundo escalón para las lesiones con signos de colonización crítica o infección, si no ha mejorado con productos para el manejo de la carga bacteriana. La sulfadiazina de plata es un medicamento prácticamente milagroso, podría decirlo, porque incluso lo utilizamos en quemaduras y siempre yo les cuento a mis estudiantes mi experiencia, que una vez yo me quemé cuando estaba en la universidad, todavía era estudiante, no sabía de mucho de estas cremas, ¿no? Me hice una quemadura de grado 2 porque tenía la ampolla y bien fea. Entonces fui a la farmacia, me recomendaron la sulfadiazina de plata y créanme, miren, no sé si pueden observar aquí, bueno, mis deditos son raros, ¿no? Pero en uno de estos dedos, el del medio, no recuerdo en qué mano, fue que me hice la quemadura, pero no tengo nada, no me quedó nada de cicatriz, no me quedó ni de color cafecito, ni como cuando se quema quizás con la plancha o se quema en otros lados que queda una cicatriz. Porque utilicé la sulfadiazina de plata, aparte de que es un medicamento antibiótico, nos ayuda muchísimo a que no nos quede, como así decir, bueno, en mi caso no me quedó nada, para que nos ayude rápidamente a cicatrizar y a tratar la infección. Entonces, miren, la sulfadiazina es muy utilizada en el caso de
como antibiótico para las úlceras por presión. Hay veces que me ha tocado, incluso a mí, hacer la combinación entre sulfadiazina de plata y óxido de zinc. Sí se puede combinar y nos ayuda rápidamente a que la herida vaya tratándose la infección y nos vaya secando, porque el óxido de zinc nos ayuda a secar esta herida, nos ayuda a que no esté drenando tanto, que no esté muy húmeda, ¿ya? También tenemos nosotros el uso de gel o solución de polihexanida, ay, con algo raro, con betaína. Esto utilizamos para el tratamiento de lesiones con signos de colonización crítica. Cuando ya quizás la sulfadiazina de plata no nos ayuda mucho, podemos utilizar este tipo de gel para tratar también la infección. Y por último tenemos nosotros el apósito de carbón activado. Aquí les he traído el apósito de carbón activado. Cuando utilizamos, mayormente cuando estas heridas huelen muy feo, desprenden mal olor, con o sin infección. Bueno, herida que tenga mal olor es signo de infección, normalmente. Entonces, miren, aquí tenemos nosotros, volvamos a ver las imágenes, el Tegader, el hidrogel, el óxido de zinc con vitamina E, la sulfadiazina de plata. Tenemos en esta imagen, ¿cuál es? Ay, perdón. Este es el Cabilón, bueno, el que nos ayuda también, creo que es es la solución de polihexamida con betaína, ¿ya? O betaína también. Y tenemos al último lo que es el carbón activado. Esto podemos colocar este apósito para que nos ayude a disminuir el mal olor que va a presentar esa herida. Bueno, tenemos nosotros también aquí las recomendaciones, como ya les había mencionado, que vamos a tener en cuenta. Siempre nosotros vamos a valorar la piel, a visualizar, a tocar incluso la piel del paciente para saber si está caliente, si está fría, para ver si está reseca o está hidratada o está muy hidratada también. Vamos a revisar siempre, tener contacto, valoración de la integridad cutánea una vez al día como mínimo y después de hacer los procedimientos que implican reducción de la movilidad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a buscar? En la piel, por eso nosotros hacemos los pasos de inspección, palpación, percusión, auscultación, ¿no? En este caso vamos a inspeccionar, vamos a observar con nuestros ojitos, vamos a palpar con nuestras manos, ¿verdad? Vamos a buscar ¿qué? La presencia de eritema, vamos a ver si hay palidez al presionar la piel, vamos a tocar para ver si está la piel caliente o está fría. Vamos a analizar la presencia de edema, es decir, si está hinchada, si está duro, si tiene algún tipo de induración o si hay un tipo de deterioro de la piel. ¿Qué vamos a hacer también? Inspeccionar la piel debajo y alrededor de los dispositivos diagnósticos y terapéuticos al menos 2 veces al día para buscar señales relacionadas con la presión en el tejido circundante, es decir, en el equipo de oxigenoterapia, sondas, equipos de ventilación mecánica, invasiva, no invasiva, férulas, yesos. En este caso, como ya vimos ayer, hay úlceras por presión causadas por la presencia de dispositivos. Entonces debemos valorar que si estamos con una cánula o con una mascarilla de oxígeno, como aquí tenemos nosotros las ligas, ¿verdad? Estas piolitas que nos mantiene aquí la cánula, ver que no se nos lesione la piel, que no se lesione el pabellón auricular, que no se mantenga la lesión por la sonda vesical, por la sonda nasogástrica, observar la nariz, colocar incluso una gasita o un apósito, o colocar crema, mantener esto hidratado para que no exista la presencia de UPP por dispositivos. Otro tipo de recomendación, siempre mantener la higiene básica de la piel. Ahora ustedes han de decir, ¿se recomienda o no el baño todos los días? El baño uno lo debe hacer todos los días, pero hay incluso
por así decir, estudios o hay publicaciones que dicen que el baño no se debe hacer todos los días, porque nuestro cuerpo desprende aceite o grasa natural y eso nos ayuda a mantener la piel hidratada. Si toditos los días nos bañamos, entonces esta grasa o este aceite natural de la piel se va perdiendo, ¿verdad? Entonces, en algunos pacientes, quizás que estén muy críticos y que por su condición no se los pueda bañar todos los días, no bañarlo todos los días, pero sí hacerles una limpieza, quizás con pañitos húmedos, o hacerles un lavado, una higiene rapidita con algún trapito, dependiendo, ¿no?, de la condición del paciente, porque no lo podemos hacer tampoco a un paciente crítico, bañarlo como si estuviera saludable como nosotros, ¿verdad? Entonces, la higiene en algunos casos no es recomendable todos los días. En la mayoría de casos sí es una vez al día el baño y la colocación de cremas. Incluso en nosotros, cuando nos duchamos, debemos colocarnos crema para mantener nuestra piel hidratada, para cuidar la piel, incluso colocarnos bloqueador solar, entre otro tipo de cremas para nuestro cuidado personal. Para la higiene diaria, como ya se mencionó, vamos a hacer un lavado de la piel con agua y con jabón. Utilizar pH neutro, no utilizar jabones que nos vayan a irritar, que nos vayan a lesionar la piel. Vamos a aclarar o a enjuagar, que es lo mismo, secar la piel cuidadosamente por empapamiento, los pliegues cutáneos. Algo muy importante tener en cuenta. ¿Cuáles son los pliegues cutáneos? O, por ejemplo, entre nuestros dedos, ya sean de las manos o de los pies, secarlos de manera correcta, no dejar aquí húmedo, porque la humedad favorece la proliferación de bacterias y la proliferación de bacterias provoca infecciones, provoca heridas que se pueden infectar, ¿no? Entonces, en esta parte del lecho unguial o de los pies o las partes de detrás de las orejas, de las axilas, de las ingles, secar muy bien, secar adecuadamente, de esta manera, dando quizás golpecitos, porque hay pacientes que tienen la piel muy irritada, la piel muy sensible, o están con alguna laceración, están con escaldaduras, no vamos a secar con la toalla arrastrando, ¿no? Sino lo vamos a hacer en forma de golpecitos, utilizando una toalla para cada zona. La misma toalla que voy a utilizar en la cabeza, en la cara, no voy a utilizar en los pies ni en las zonas íntimas, ¿verdad? Utilizando toallas, diferentes toallas. Lo mismo la higiene, debemos hacerla céfalo-caudal, de cabeza a pie. No vamos primero a lavar al paciente los genitales, luego me voy a lavarle la cara, después me voy a lavarle los pies y después lavo la cabeza. No, siempre la higiene o el baño del paciente va a ser de cabeza a pies, dejando al último la zona genital y la zona de la espalda, como ya conocemos. Ya sabemos que vamos a aplicar lociones hidratantes. No se debe utilizar alcohol para hacer la limpieza, nada de esto. Debemos nosotros utilizar ácidos grasos hiperoxigenados, lo que ya vimos, este medicamento aceitoso para prevenir las UPP. No vamos a realizar masajes, que ya vimos también anteriormente, no hacer masajes en la prominencia ósea, porque con esto no vamos a favorecer la circulación, sino vamos a causar un daño. ¿Dónde realizamos los masajes? Los masajes se van a realizar donde tenemos los músculos, donde no está notándose el hueso muy claramente, ¿verdad? Ahí hacemos los masajitos, podemos hacer masajes en la cara, podemos hacer masajes en los brazos, antebrazos, en las piernas, pero no masajear los talones, no masajear los codos, no masajear los tobillos, no masajear las rodillas, porque ahí podemos causar lesiones. Y también considerar el uso de apósitos o gasitas cuando coloquemos al paciente la mascarilla o la sonda, o coloquemos más la mascarilla. Tenía un paciente que falleció hace como un mes que tenía cánula de alto flujo. Entonces, en algunos no le habían colocado gasa y tenía esta cánula, como tiene unas ligas así que apretan muchísimo, tenía todo lesionado aquí, aparte que tenía sonda nasogástrica, además se le hacían las nebulizaciones, se le hacía la aspiración de secreciones. Pobre señor, tenía todo irritado, entonces lo que hicimos fue colocarle unas gasitas
para que no se lesione más la piel. Entonces, ahí había una UPP por presencia de dispositivos. Debemos tener muchísimo cuidado porque se irrita la oreja, el pabellón auricular, la zona occipital, incluso se cae el pelo, porque cuando hay una lesión en zona occipital, detrás de la cabeza, se nos va a caer el pelo, va a haber otro tipo de infecciones, ¿no? Bueno, aquí también tenemos nosotros cómo evitar las úlceras por presión. Ya hemos visto anteriormente, ya sabemos los cambios frecuentes de posición, lubricar la piel con cremas humectantes, no grasas, solamente utilizar grasa cuando cuando se requiera, ¿no? ¿Qué más vamos a hacer? Nosotros vamos a mantener una buena higiene corporal, como ya les mencioné. Vamos a mantener la higiene del paciente, dejarlo muy limpiecito, que el paciente esté seca su piel, no dejar nada de humedad. Evitar los apoyos directamente sobre zonas donde sobresale el hueso, que ya saben también ustedes. ¿Qué más vamos a hacer? La dieta, la alimentación debe ser balanceada, debe ser equilibrada, una alimentación que va a ser rica en proteínas, rica en ácidos grasos saludables, estimular la actividad física cuando sea posible. En el paciente, tratar de que se mueva, de que exista un tipo de movilidad. Si el paciente está encamado, flexionar o mover hacerle terapia de movimiento en sus piernitas y todo lo demás, para que el paciente no se vaya, no se encoja sus articulaciones, ¿no? También nosotros vamos a evitar los tallones en la piel ocasionados por arrugas de ropa apretada, objetos, etc. Ya saben, la cama del paciente debe estar la sábana bien tendida, no debe haber ni un pliegue ni una arruga, porque esta arruga, este pliegue, nos va a causar UPP a la larga. No en un día, porque eso no se va a ocasionar en un día. Luego tenemos nuestras conclusiones ya para ir finalizando. También tenemos un video, ¿cierto? ¿Ya? Mejor les voy a proyectar el video y luego vemos las conclusiones, que sería lo último. Voy a dejar de compartir la pantalla un ratito. No sé si pueden observar. Sí, Licen, sí se puede observar. Ya, listo. Aquí tenemos una curación que está haciendo un estudiante, un video de un estudiante de enfermería, que va a hacer una curación en la zona sacra, que es la más común, donde se presentan las UPP. No sé si tenga buen audio. Esperemos que tenga buen audio. Bueno, vamos a observar este video, ¿ya? Que es de la señora Eulalia. ¿Sí se escucha? ¿Se activó la función de compartir audio? Dígame si se escucha ahí. No, no se escucha. Ya, déjenme activar, compartir audio. A ver, déjenme ver dónde era. No recuerdo. Compartir pantalla, curación, compartir sonido. Ahí, aquí está. Optimizar. Bueno. Está, por favor. Inspección de esta zona. Entonces lo que vemos ¿Puede acá escuchar? es Sí, se escucha. Ya, vamos a repetir entonces. Pongan atención. Esperemos que no tengan mucho ruido porque no he traído el entonces vamos a hacer hoy una curación que es de la señora Eulalia, que es un posoperatorio. Entonces pues ella, por el tiempo que estuvo en una cama postrada, pues ella tuvo una úlcera por presión.
Entonces vamos a hacer como tal la inspección de esta zona. Entonces lo que vemos acá es una úlcera por presión en zona sacra. No, ya vamos a mirarlo. Mi hija, ¿cómo está? Como vemos acá, tiene un 70% de fibrina, 20% de granulación y un 10% de epitelización. Vamos a hacer la medición de como tal de esta herida. Entonces 14 por 16 centímetros. Eso lo anotamos como tal en la historia. Y vamos a hacer curación. Entonces, hacemos la curación con este líquido que es el hidrocoloide. Este hidrocoloide ayuda a que pueda sacar todos los microorganismos que tenga como tal en la herida. Entonces esto se demora por ahí 1 minuto en hacer efecto. Entonces esto se pone en la zona de media donde está más que todo la herida, y en los alrededores se hace también una desinfección. Entonces con gasas lo que se hace es poner bastante Neutroderm y se pone en la zona. Se deja actuar 1 minuto y después con otro se puede dejar actuar 1 minuto y después, cuando ya se retira del centro a la periferia, se limpia. Se puede tomar varios. También se le puede poner un gel para que toda la zona de perilesional no se lastime. Listo. Ya después esto va a la caneca roja y se pone óxido de zinc en los bordes cuando ya se tape la herida, para que no genere lesión. Como tal, este es un hidrocoloide. Lo que hace es generar humedad a la herida. Esto tiene que estar totalmente antiséptico. Viene en un envase para que no se contamine. Entonces se tiene que poner dentro del campo de estéril para que no se contamine, y así ponerlo como tal en la zona afectada. Este se llama Nugel. Eso lo que hace es desbriar esta zona, que es la amarilla. Entonces el Nugel más el hidrocoloide, hace un proceso de desbridación para poder tener un 100% de granulación, y luego ahí sí tener como otra alternativa para poder cambiarle ese método de curación. Se puede hacer con colágeno similares para que pueda cerrar la herida, pero solamente si está 100% granulada. Ahorita, como tenemos fibrina, lo que se hace es primero desbridar. Por eso tenemos como apósitos que son húmedos, para que puedan hacer ese proceso de desbridación. Entonces lo que se hace es poner en la zona afectada. Un momento, me lavo las manos.
Listo. Luego con este Nugel primero se pone encima de toda, solamente la fibrina. En el tejido de granulación no se coloca. Listo. Luego con el hidrocoloide, este viene con un tipo de adhesivo. Lo que hace es quitarlo y se pone encima. Este hidrocoloide es muy bueno, también ayuda a regenerar tejidos, pero en este momento lo que estamos haciendo es ayudar a que cierre. No olvidar antes de poner todo lo anterior, poner óxido de zinc en los bordes para que no maltrate la piel. Porque hasta en muchas ocasiones la maceración de la piel duele más que la misma herida. La gracia es que no quede ninguna de estas arrugas porque también no puede ayudar mucho en el proceso de esa regeneración. Listo, entonces en un ámbito hospitalario lo más recomendable es poner todo lo más posible para que no se despegue como tal el apósito que se tiene ahí y ya después como tal no se hace el mismo procedimiento porque después va a tener otra cita para saber cómo va la herida y si no mejora es porque el hidrocoloide no está haciendo esa función. Entonces lo que se hace es cambiar ese proceso de como tal de desbriación o ese proceso para que pueda hacer la curación. Entonces se cambia para saber si hay una mayor efectividad y si no, entonces se deja con el mismo apósito y las mismas reglamentaciones hasta que se retire todo el proceso de desbriación, se retire toda esta fibrina que está y luego ahí sí se procede a otros apósitos como es el colágeno para que pueda como tal cerrar. Entonces este fue lo último y como tal tiene como un exudado moderado, no lo tiene como demasiado. Si fuera demasiado ya se podrían requerir otros apósitos para que puedan ayudar como a esa exudación, pero es un exudado moderado. Entonces solamente se puso el hidrocoloide y el Nugel. Muchas gracias, espero les haya gustado y Listo. Ya, en esta ocasión vamos a... Ay, perdón. Un ratito. ¿Qué tal les pareció la curación que hizo el estudiante de enfermería? Porque si vieron que utilizó el apósito hidrocoloide, utilizó óxido de zinc, incluso dijo que iba a utilizar en la siguiente curación colágeno. Este tipo de heridas, ¿cada cuánto se curan? Ustedes han de preguntar, ¿verdad? Todo depende de la gravedad de la misma. Normalmente no se recomienda hacer las curaciones todos los días.
Quizás al comienzo, si es una herida que está con bastante pus, con bastante tejido necrótico, si lo vamos a hacer diariamente, por unos 3 días podría ser. Después lo podemos hacer la curación dejando un día, incluso después lo podemos hacer dejando 3 días. Por experiencia lo digo, porque muchas veces los libros dicen una cosa, pero la realidad es otra, ¿no? Muchas veces los libros dicen curar cada 2 días. A mí cuando tuve unas curaciones de heridas así muy feas, me tocó y le puse un apósito, el Caltostat que les decía que es un apósito como de lanita. Me tocó hacer la curación cada 5 días y cada semana, porque necesitaba que este apósito interactúe, que trabaje, que haga que el proceso de tejido de granulación se acelere, y no podía hacer la curación cada 3 días ni cada 2 días, sino me tocó hacer cada 5 días, incluso cada semana, porque ya estaba en lo último, ya estaba simplemente esperando que el tejido de granulación continúe desarrollándose. Estas heridas, estas UPP, como les digo, se van a curar dependiendo de la gravedad, y se va a utilizar estos tipos de medicamentos que ya les mencioné: sulfadacina de plata, óxido de zinc, ácidos grasos hiperoxigenados, colageína, colágeno, colagenasa, entre otros, dependiendo de la indicación médica, porque también vamos a utilizar corticoides, como vieron. Todo depende de la valoración médica. También se utilizan, como les decía, medicamentos antiinflamatorios, analgésicos para el dolor y medicamentos antibióticos para tratar la UPP, pero normalmente se debería hacer un cultivo para saber qué bacteria está afectando y qué antibiótico exacto le podemos indicar al paciente. Bueno, el médico le podrá indicar al paciente y nosotros como enfermera pues iremos a administrar. Conclusiones. El método para tratar la UPP es la prevención. Lo mejor que podemos hacer como enfermeras es prevenir, evitar la presencia de UPP. El tratamiento de las escaras se ha de contemplar al paciente en su totalidad, y ha de ser el tratamiento individualizado, único para cada paciente. No todos van a recibir lo mismo, recuerden, no todos tienen la misma UPP, no todos tienen la misma respuesta de su organismo, ¿no? Determinar siempre el grado de evolución, cómo va evolucionando su UPP, si está de grado 1, si evoluciona a grado 4, o si favorablemente tenemos una UPP bien fea y evolucionamos a cicatrización de una herida. Siempre el cuidado va a incluir limpieza, desbridamiento, prevención y tratamiento de las infecciones, además de favorecer la aparición del tejido de granulación. Si ustedes ven tejido de granulación en una herida, siéntanse contentas porque esa herida va a quedar muy bonita, esa herida está cicatrizando. Ya sabemos que hay muchos apósitos para tratar las UPP, siempre se va a utilizar el que sea más adecuado para el paciente. Y tenemos como agradecimiento nuestra última frase de Virginia. Virginia, una teorizante de enfermería, muy importante también dentro de nuestra carrera. ¿Qué es lo que nos dice Virginia? La única función de la enfermera es ayudar al individuo, sea una persona sana o enferma. La enfermera es la que está ahí siempre al lado del paciente, lo ayuda. No solamente la enfermera va a tratar enfermos, sino la enfermera va a trabajar con pacientes que están saludables, pacientes que debemos darle charlas de promoción y de prevención, y sobre todo pues ayudar al paciente que más lo necesita, ¿verdad? Bueno, eso ha sido todo el webinar de los 3 días, podríamos decir webinar intenso, que hemos llevado estos 3 días seguidos. Una vez más, de verdad, muy contenta, muy agradecida por la presencia de cada uno de ustedes. En este momento nos han quedado muy poquitos participantes, ya quizás se ocuparon, quizás se aburrieron, o sea, al que no le gusta, pues se habrá aburrido, ¿no? Al que le gusta, sé que está hasta el último. Tengo muchos comentarios por aquí todavía. Y personas que de verdad les interesa muchísimo son las que se han quedado hasta el final, desde el primer día. Por ejemplo, felicitando a Lady, que Lady nos ha acompañado, no sé quién sea Lady, pero desde el primer día hasta el día de hoy, también otras
personas que han estado aquí con nosotros. Tenemos a Pamela, mi estudiante Pamela Carrillo, que ha estado desde el primer día. Ella desde las 2 de la tarde, Listen, envía el link, ha estado muy pendiente. Tengo las personas conectadas desde los primeros días de septiembre que han estado esperando este webinar. Muchísimas gracias. Gracias, Abraham. Dice, excelente ponencia y me manda unos aplausos. Gracias a usted también. Muy buena aportación con lo de albúmina y todo lo que ha estado pendiente. Lady dice, muy interesante. Marcelo, muchas felicitaciones para la licenciada, para la ponencia, para la asesora, todo se ha llevado de la mejor manera. Muchísimas gracias de mi parte, esperemos en otro momento nos podamos ver en otro webinar, en otro taller, lo que sea. Estaré presentándoles con todo el amor, el cariño y el conocimiento que he venido adquiriendo y que seguiré adquiriendo para darles lo mejor a ustedes de mi parte, ¿ok? Bueno, señorita ejecutiva, algo que quiere usted decirnos? Exactamente, licenciada. Me siento muy feliz de haber terminado con éxito este primer webinar realizado por Capacitaciones El Oro y Promotores. Excelente su ponencia en estos 3 días de clases que usted impartió con estos conocimientos bastante interesantes sobre las úlceras por presión, imágenes explícitas, conocimientos, por ejemplo, de ahora sobre cómo podríamos tratar estas úlceras por presión y sobre todo cómo prevenirlas. Algo fascinante. Sin duda, yo quedé fascinada con sus exposiciones. Y bueno, con respecto a Lady Ortiz, le comento, Lady Ortiz es una participante del curso de auxiliar de enfermería en Pasaje. Ella ya adquirió su certificado de asistencia en este webinar. Así que, bueno, chicos, felicidades a todos. Así mismo yo estoy viendo que al finalizar quedaron pocos, pero nos quedamos aquí con quien les gustó este webinar. Y yo creo que a la mayoría de los 20 que estuvieron en el primer y segundo día, tal vez algo les pasó que no pudieron terminar hoy con nosotros esta transmisión. Y bueno, con respecto a certificados, van a poder adquirir el certificado únicamente hasta este viernes. Para que ustedes puedan adquirir el certificado, tienen que escribirme, no se vayan a olvidar. Envíen un mensaje por aquí, por Messenger, o asimismo pueden enviarme un mensaje a mi WhatsApp solicitando el certificado. El certificado tiene el costo de $20 y se lo entregará después de que ustedes resuelvan una prueba de 5 preguntas. Tal y como lo dije ayer, si usted estuvo de inicio a fin en este webinar o si usted revisó todos los videos en vivo, esta evaluación va a ser muy fácil para usted. Y bueno, Licen, ¿tienes algo más que acotar? Ana Paula, veo 2 preguntas de 2 oyentes. Dicen, antes de irnos, ¿no? Para hacer la curación en la parte sacra, ¿es necesario poner al paciente en decúbito lateral? Preferible, Lady, colocar al paciente en decúbito lateral que ponerlo boca abajo, ¿no? Porque va a ser un poquito más complicado movilizarlo, quizás no se pueda mover mucho. Preferible decúbito lateral, ¿ya? Otra pregunta de Magda Segura. ¿Se puede aplicar vaselina para mantener la piel hidratada? Creo que sí podríamos utilizar vaselina, pero una vaselina que sea solamente del paciente, que no la utilice todo el mundo, que quizás el familiar utilizó para los labios, el otro lo utilizó para el bebé las escaldaduras, el otro lo utilizó para otra cosa, no. Comprar todo para el paciente nuevo. Recuerden que todas las cremas, todas las jeringuillas, todo lo que utilicemos, guantes son personalizados, ¿ok? Otra cosita, Ana Paula, dícteles su número de teléfono para que se puedan, porque no todos tienen el WhatsApp, dícteles para que se puedan poner en contacto con usted. Y eso sería todo de mi parte. Ya, perfecto. Para quien le interese, mi número de teléfono es 098-34-96-091. A este número ustedes se pueden contactar para solicitar los certificados. Y asimismo no me voy a ir sin antes promocionar nuestras capacitaciones que están abiertas en todos los cantones. Que a usted le gustó este webinar y quiere sumergirse más en el mundo de la salud y la enfermería, capacítese con nosotros. Contamos con el curso de auxiliar de enfermería,
tiene la duración de 11 meses. Es un curso completo en el que con 200 horas teóricas y 500 horas prácticas garantizamos tu conocimiento. Recuerda que en nuestras capacitaciones tú vas a realizar prácticas en lugares exclusivos donde vas a poder desempeñar todas las funciones que ejerce un auxiliar de enfermería. Y asimismo no te vayas a olvidar de estar pendiente en nuestras redes sociales. ¿Por qué? Porque vamos a lanzar muy próximamente los nuevos talleres que se van a dictar en Capacitaciones El Oro. ¿Cómo lo son? Cuidados del adulto mayor, salud ocupacional y taller de primeros auxilios. Entonces yo los voy a estar esperando. Recuerden que actualmente en nuestras capacitaciones estamos con el 50% de descuento en el valor de la matrícula. Separan su cupo únicamente con $25. No se olviden de compartir estos 3 últimos en vivos para que más personas quienes tengan la necesidad de adquirir este conocimiento de curación de úlceras por presión puedan, en este caso, rescatar un poco de lo que la instructora les impartió para que ellos puedan desempeñar en sus propios hogares con algún caso que ellos tengan. Y esto sería todo mi aporte por el día de hoy. Estoy muy feliz, como les había mencionado, de haber terminado este webinar. Y yo los dejo. Bueno, nos vemos en una próxima ocasión, en un próximo webinar. Adiós.